el tema de hoy, yo quería que Romina hubiera continuado un poco más porque ya prácticamente lo ha explicado. Es uno de los más grandes enigmas de la civilización egipcia, griega y de otros lugares, aunque la más conocida sea la Esfinge de Gizeh. Es un tema que tiene, ni sabemos los miles y miles de años, porque las últimas investigaciones han revolucionado los temas sobre la antigüedad de las construcciones en Egipto. Y curiosamente, esas investigaciones modernas le dan la razón a leyendas, tradiciones, escritos muy antiguos de India, de Sumer, de Egipto, de Grecia. Y como estamos en una casa de filosofía, esto es una escuela de filosofía, yo evidentemente no traigo los últimos misterios de la Esfinge, sino que a través de mis reflexiones sobre todo textos de la India, textos de Blavatsky, y de nuestro fundador, el profesor Libraga, voy a basarme en ello fundamentalmente para ver si le quitamos alguno de los velos que encierra la Esfinge. El lenguaje de los símbolos nos llevaría a esa carretera, a ese camino que le llamamos historia, que es la parte suficientemente conocida del pasado humano. Como todos aquellos que amáis la montaña, habéis visto que cuando vamos por una montaña, en este tiempo sobre todo, llega un momento que el camino deja de ser claro. ¿Por qué? Porque va bajando la niebla. Ese camino que vemos, que hemos constatado, que tenemos datos, le llamamos historia, que recoge la memoria de la humanidad. La historia no es otra cosa que esa memoria de lo que ha vivido las diferentes civilizaciones. Pero cuando ya entramos en esa parte lejana, cuando ya vamos adentrándonos mucho en la historia, llega un momento en que ya no tenemos datos o los textos se han perdido. Y ahí entramos en otro lenguaje que no es enemigo de la historia, ni mucho menos, es complementario. Sería el lenguaje de las tradiciones, de los mitos, de los símbolos. Símbolo, si nos vamos a la raíz griega y latina, es aquello que porta algo, aquello que encierra algo. Es, a la manera egipcia, una imagen muy bella que nos transmitieron como esto. Si yo junto las dos manos en forma de cuenco, vosotros desde ahí no veis lo que hay dentro. Lo que hay dentro es una idea espiritual, metafísica, psicológica, es una realidad que no es exactamente racional. Lo que veis son mis manos son el símbolo. Es la forma que veis que contiene algo en su interior. Símbolo, toda civilización, incluida la nuestra, utiliza multitud de símbolos. Si nos vamos al divino Platón, en su famoso Timeo, que es uno de los textos más enigmáticos y esotéricos que ha escrito, nos comienza a decir que cuando el demiurgo, el arquitecto de todo este maravilloso universo, comenzó su obra, empieza a emanar todo lo que va a ser los mundos, utilizando símbolos numéricos y geométricos. Ahí empieza la construcción del universo. Cuando nosotros, cualquier civilización, quiere representar de alguna manera aquello que es el principio, lo divino, lo absoluto, normalmente todos los pueblos han utilizado una figura que llamamos la esfera o el círculo. Cuando no podemos expresar cómo comienza este maravilloso universo, que en sí es un símbolo. Los antiguos no les preocupaba tanto el tamaño que tiene el universo,
la cantidad de miles de millones que tienen las galaxias que llenan el universo, sino ¿por qué existe el universo? Esa es la parte interna del símbolo. Vemos el maravilloso universo. Hoy en día nuestros aparatos han sacado fotografías impresionantes, pero la pregunta del filósofo a la manera clásica que nos seguimos haciendo en esta escuela es ¿por qué el universo? Y todo aquello que contiene el universo, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? O sea que todo símbolo verdadero encerraría algo que sería su sentido, su idea. Eso es lo que contiene el símbolo. Cuando de esa primera realidad absoluta los pueblos, las religiones, han querido representar las potencias fundamentales de ese origen, normalmente utilizan otra figura muy conocida, el triángulo, que en las religiones normales, conocidas en esta área del mundo, le llaman Padre, Hijo, Espíritu Santo, que filosóficamente muchos miles de años antes le llamaban que ese poder primero tiene una voluntad espiritual, tiene un amor auténtico y tiene una inteligencia, que serían las tres fuerzas fundamentales que mueven el universo. Una voluntad, veis que el universo jamás se detiene, nunca, en ninguna época, en ningún lugar, lo observemos a ojo desnudo, con telescopios. Siempre la característica fundamental es el movimiento. ¿Por qué? Porque hay una voluntad divina que lo mantiene en movimiento. A su vez, ese universo tiene un lazo que une todo el universo, aunque diverso en sus aspectos, tiene unas leyes que reúnen todas las partes del universo. Y además, este universo está regido por leyes. Es inteligente. Porque no se puede concebir unas leyes por caos, por casualidad, sino que tiene que haber algo que le dé un sentido armónico, matemático, como decían los pitagóricos, los platónicos. Una de las leyes fundamentales de este maravilloso universo es la armonía. Si nosotros, a la manera occidental u occidental, con el yin-yang en China, o a la manera occidental, vemos una cruz. En el fondo simboliza las dos potencias fundamentales, el espíritu y la materia, sin las cuales es imposible que exista nada. Todo está regido por esa dualidad fundamental. Si nos vamos a unos símbolos, por ejemplo en Egipto, uno de los más conocidos que mucha gente todavía hoy lleva en su cuello, ¿cuál es ese símbolo tan conocido de Egipto? El ojo de Horus, ¿no? El ojo de Horus, el An, ¿no? Que traducimos como la llave de la vida. Decían los viejos egipcios que si conociéramos realmente el sentido de esa llave, abriríamos los misterios de la vida. Empezando por los misterios que encerramos nosotros mismos. Y así podríamos estar explicando símbolos que todos hemos visto en libros, en películas, que vemos tallados en jeroglíficos. Sería inacabable. Pero no hay que ir tan lejos. Es inconcebible ninguna ciencia, ningún arte, que no se apoye en símbolos. Cuando nosotros escribimos para que un niño aprenda química, le ponemos una H, un 2 y un 0 grandote, luego le decimos, bueno, esto simboliza el agua. Pero claro, si a una persona le escribimos esto y no ha estudiado nada de química, lo que ve es una H, un 2 y un 0. ¿No es así? Porque no comprende el contenido, lo que encierra. Si le damos a alguien que no sabe nada de música, como por ejemplo yo, me enseñan un pentagrama de Mozart, yo lo que veo son rayitas y puntitos negros bailando por allí como unas hormigas. Yo no veo música, no veo la 40, no veo nada porque no entiendo, no tengo la llave que explica lo que contiene ese símbolo musical.
No podemos concebir lo que ha hecho Gaudí, lo que proyectó, él pudo hacer solo la primera parte, pero lo que dejó en forma de maquetas, sin imaginar, y este es el tema de hoy, es un llamado a la imaginación, no tanto a la razón, sino que un símbolo contiene, encierra realidades que van más allá de la razón. Como explicaba el profesor Libraga, hay cosas que son irracionales, o sea, están por debajo de la razón. Hay cosas que son racionales y podemos llegar a ellas razonando. Y hay cosas que son superracionales, están más allá de la razón. Y ahí entraría en ese terreno la posibilidad de poder comprender a través de la imaginación, de la intuición, herramientas que están, o vehículos que están de conocimiento en todo ser humano. Pero por ese desconocimiento que tenemos de nuestras potencias, dado que nuestra civilización es muy chata, se dedica todo a la parte externa, técnica, material, hemos dejado de lado en el camino el lenguaje de los símbolos. Y dentro de ese mundo maravilloso de los símbolos, la esfinge representa tal vez uno de los más grandes desafíos. Es curioso que en la época de 1500, más o menos antes de nuestra era vulgar, hay un faraón, Tutmosis IV, que tiene un sueño y en el sueño el dios le dice: mañana ve y desentierra en tal lugar que ahí está cubierta por la arena una esfinge. Y Tutmosis fue efectivamente y desenterró la esfinge que estaba cubierta. Os hablo de 1500 antes de nuestra era, habían pasado 3700 años, más o menos. Pero luego llega la época de Julio César y en su viaje a Egipto, parece que tenía también por allí una chavala, en fin, la traía, pero además de eso, la esfinge ya estaba otra vez cubierta y él, con sus romanos, desentierra nuevamente la esfinge. Vamos avanzando en el tiempo y llega la época de Napoleón y ese misterioso personaje se va a Egipto en una de sus aventuras y nadie sabe por qué se lleva 170 sabios de toda Europa con él. No se llevó soldaditos. Sí, aparte de los soldaditos, se lleva expertos en todo, en todas las ciencias. Y curiosamente, él también desentierra la esfinge que estaba cubierta. Vamos a ver unas pocas imágenes. Vais a ver que empezamos con Mesopotamia, porque el tema de la esfinge o la unión entre elementos animales y una cabeza humana no es un tema solo de Egipto o de Grecia, sino que en los pueblos americanos, Centroamérica, Sudamérica, hay una figura, una de tantas figuras, que es el hombre, jaguar, pájaro, serpiente. Ya tenemos cuatro elementos. Nos vamos a Sumer y vamos a ver unos enormes, majestuosos toros androcéfalos. Pasamos a las imágenes y lo vemos. Bueno, creo que tengo que darle a este cacharrito. O lo tengo que dibujar. Bueno, vamos a acercarnos a lo que encierra el esfinge, una planta. Fijaros que estos gigantes, que tienen más o menos casi 4 metros, y os voy a pedir que sobre todo fijéis, bueno, en general van a tener, puede variar algo el animal, pero cuerpos de toro, garras de león, alas de águila o de halcón en el caso de Egipto, y cabeza humana. Cabeza humana de hombre o de mujer. Vamos a verlo en Grecia, que es de mujer, en Egipto y en Asiria, de hombre.
ahí los tenéis de frente. Prestar atención especialmente a la mirada en todo tipo de esfínter. Es una mirada muy, pero muy enigmática. No causan pavor, no causan miedo. Más bien están mostrando enigma. Nos están como interrogando. En el caso asirio, normalmente estaban colocadas como grandes guardianes de templos o ciudades. Eran siempre un símbolo protector de lo que tienen detrás. Esta ya resulta más conocida, la de Menfis. Muy hermosa, está ahí en las afueras, tiene 8 por 4 metros. ¿Veis? Podéis apreciar las garras de león, el cuerpo de toro y esa mirada enigmática. Bueno, la más fotografiada del mundo, la Esfinge de Gizeh. Y lo que os decía de las últimas investigaciones es muy curioso, porque evidentemente las patas y la cabeza ha sido retocada, ni se sabe la cantidad de veces. En los libros de texto dicen que corresponde la cabeza al faraón Kefren. Sabéis que está la Gran Pirámide, que atribuyen a Keops, que no es así, y la segunda la atribuyen a Kefren, que tampoco es así. Y entonces dicen que la Esfinge tiene la cabeza de Kefren. Pues llevaron a Egipto al responsable de la policía de asesinatos de Nueva York, porque el hombre es un experto en ver el rostro de asesinos y todo lo demás. Se lo llevaron y dijeron, como tú entiendes tanto de este tema, tienes que comparar, como hay estatuas del faraón Kefren en el museo, tienes que compararlo con la cabeza de la Esfinge. El hombre hizo fotografías un montón, de frente, de lado, de costado, y después de una serie de trabajos increíbles, llegó a la conclusión y le dijo a los arqueólogos, señores, esa cabeza no tiene nada que ver con Kefren. Pero es igual, en los libros seguirán publicando que es la cabeza de Kefren. Luego hay, lo más sensacional, es que la zona de las garras, de las patas, que ahora también ha sido restaurada muchas veces, fueron de la Academia de Ciencias de Ucrania, de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Oxford. Se pasaron 20 años investigando el desgaste que tiene la Esfinge, porque a muchos les llamaba la atención que el tipo de desgaste que tiene, especialmente esta parte de aquí, no es producida por el viento del desierto y la arena, sino que llegaron a la conclusión de que ha sido provocada por el agua del mar. Esto, evidentemente, esto rompe todos los esquemas que tenemos. Nosotros lo teníamos todo muy bien preparadito. La Esfinge y las pirámides deben tener 4.000 añitos, más o menos, y el desgaste por el viento del desierto. Hasta que los ingenieros, los que saben, se fueron a investigar y dijeron, no señores, esto ha sido provocado por el desgaste del agua del mar. Y esto nos lleva a Platón, que el gran Platón, cuando nos habla de justicia, decimos, hay que quitarse el sombrero. Su república es un tratado de la república ideal, o sea, aquello que no vemos por ningún lado nunca. Cuando habla del amor, no hay nada superior al banquete, es bellísimo. Tenéis toda la escalera que conduce desde el amor humano hasta el amor divino. Es genial, Platón. Cuando nos habla de la amistad, de la belleza, gran Platón. Pero cuando en el Critias y en el Timeo nos dice, los sabios de Egipto le contaron a mi antecesor Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, ya él mismo, que hace mucho, pero mucho tiempo hubo una gran civilización atlante y el último trozo, cuando se hundió el gran continente, el último trozo que quedó, Platón le llama Posidonis, que aproximadamente se hundió hace 9.500 años en su época. O sea que ahora
habrían pasado entre 11.500 y 12.000 años de antigüedad, que coincide con la última glaciación que cambió gran parte de lo que conocemos de África y norte de Europa y parte de Asia. Es muy curioso. Y Platón nunca dice, os voy a contar un cuento para entreteneros, sino le relata lo que los sabios de Egipto le cuentan. Es más, los sabios del antiguo Egipto le dicen, cuando Solón expresa su extrañeza, porque Solón dice, nosotros los griegos tenemos una gran catástrofe anotada, el diluvio de Deucalión, aquello que en la Biblia tenemos como el diluvio de Noé. El sabio egipcio lo mira y dice, ah, Solón, Solón, vosotros los griegos siempre seréis unos niños, porque no tenéis memoria. No ha habido una gran catástrofe, ha habido 4 grandes catástrofes, ha habido enormes civilizaciones. Y cuenta Platón, y cuenta Blavatsky, trayéndolo de la India, de otros escritos antiguos de la India, que antes de hundirse Poseidonis, ya había una relación entre Poseidonis y una de sus colonias era Egipto. Y que en ese Egipto ya se levantaban 1 o 2 grandes pirámides y la esfinge, que conocemos como Gizeh. Es muy curioso. La India enseña lo mismo, que Egipto es antiquísimo. Por lo tanto, los científicos calcularon que como mínimo tiene 12.000 años. Blavatsky dice que puede tener entre 12.000 y 40.000 años. Evidentemente no rompe todos los esquemas. Esto es un indicio más de que en la medida en que nosotros fuéramos realmente teniendo menos prejuicios y en vez de considerar que los pueblos antiguos eran antiguos y tontos, admitiéramos la posibilidad de que eran antiguos, pero tenían grandes conocimientos. Por ejemplo, no se conoce en la historia una epidemia de suicidios tan grande como lo que estamos sufriendo en este momento nosotros. O sea, no tenían móviles, no tenían internet, pero tenían una formación del carácter para enfrentar las situaciones y los golpes de la vida. Parece ser que cuando una civilización o unos seres humanos desarrollan mucho un aspecto, se olvidan de otros aspectos del ser humano. Pero el tema de hoy no es la antigüedad de la ciencia, dicho sea de paso, sino que, según viejos textos, fragmentos que quedan de libros atribuidos a Hermes, dicen que la esfinge es un ser que existe y no existe. En su origen, la leyenda, la tradición egipcia, dice que se formó por la unión de varios animales, un toro, un león, un águila, y que era un ser coronado por una cabeza humana, pero era un ser monstruoso, que iba devorando, destruyendo todo aquello que encontraba a su paso. Nadaba, volaba, corría, era un desastre total, era un monstruo, un engendro increíble. Hasta que un buen día, el dios Tot, el dios de la sabiduría egipcio, el Hermes griego, apiadado de la humanidad, se incrustó en su cabeza, incrustó sabiduría en su cabeza, y a partir de ese momento, esa terrible fiera se quedó echada sobre su vientre, y dice la leyenda que además en aquel momento tenía un disco de oro en el original, en la cabeza, está mirando al sol por el este, y el primer rayo de sol que sale por la mañana lo reflejaba entre sus patas. Y ahí se reunían los sabios egipcios y sus discípulos para comenzar el trabajo de cada mañana. Qué bello, ¿no? Las cosas que hemos perdido con el tiempo. Dicen que ella permanecerá en su puesto hasta que el último de los seres humanos descubra su secreto.
Y cuando el ser humano descubra su secreto, la esfinge se lanzará al mar. Y de su cabeza surgirá un rayo de luz que regresará nuevamente a Dios. Estos son fragmentos que ha quedado de textos egipcios. ¿Qué simboliza? ¿Cómo lo podemos comprender? Inevitablemente, la garra, la pezuña, el ala, es aquello que el ser humano, esa cabeza que en principio tenía mente, pero no tenía conciencia. Lo mismo nos cuenta el genial Esquilo en su Prometeo, que es una obra que debéis leer esta noche antes de iros a dormir. Es impresionante lo que cuenta Esquilo. Esquilo cuenta que aquella humanidad muy antigua miraba y no veía, y hacía las cosas, no habitaba en casas todavía, porque le faltaba la chispa de luz, habitaba en cuevas, en cavernas, hasta que Prometeo robó el fuego de los dioses para traerlo a los humanos, y ahí comenzó la verdadera civilización. Ahí empezamos a construir casas, barcos, etcétera, etcétera. Cuenta lo mismo exactamente Esquilo que el antiguo Egipto. Esa garra, esa pezuña, podemos entenderlo. Esos 4 elementos, me he olvidado de decir que esos 4 elementos que componen la esfinge son los famosísimos 4 elementos que encontramos en Occidente desde los presocráticos hasta nuestros días. Todos ellos nos hablan de 4 elementos. Esos 4 elementos que se traducen como la tierra, el agua, el aire y el fuego, y que a un nivel humano podemos relacionar la tierra con nuestra parte física, nuestro cuerpo físico. La parte de agua con nuestra parte vital, con nuestra energía. Es esa parte que nos impulsa, que nos mueve. La parte del ala, de las alas, lo relacionarían con el aire, que sería la parte psíquica, nuestra parte de sentimientos, pasiones, emociones, sentimientos, etc. Y la cabeza estaría representando a la parte de la razón. Pero esa cabeza razonable, si le falta el fuego, si le falta esa capacidad de amor, de voluntad y de inteligencia, puede convertir al hombre en una serie de monstruos. Ejemplo de esto, vosotros veis que hoy todos los días sucede como en esa obra famosa de Shakespeare. Mucho ruido y pocas nueces. Todos los días veis que los dirigentes del mundo hablan y hablan y hablan, pero 1/3 de la humanidad está hecha polvo. No tiene ni para comer, ni física, ni educación, ni moralmente. Pues no tenemos tanto progreso. ¿Cómo puede ser? Si disfrutamos de una serie de cacharritos que le damos así, podemos hablar con alguien que está en la Conchinchina. Es que es maravilloso. Pero ¿cómo puede ser que 1/3 de la humanidad esté destrozada? Tal vez la esfinge representa en un aspecto esa potencia que tiene el ser humano, que si no está siendo sincronizada, que si no está siendo dirigida por esa parte superior de imaginación, de intuición, de bondad, podemos construir monstruos como lo vemos todos los días. Podría ser, en un aspecto. Porque listos hay. Gente capacitada hay. Pero no nos estaría diciendo que nos falta la parte moral. ¿Por qué el mundo está como está de destrozado? ¿Por falta de cabeza? No. Falta de corazón. Falta de moral. ¿Seguimos avanzando? Bueno, a ver si es cierto. Esta es otra vista de lo mismo. Los bloques que rodean el rectángulo de la esfinge, que como habéis visto tiene más o menos, tenía entre 25 metros de altura por 57, casi 60 metros de longitud.
y prácticamente estaba tallado en un montículo que sobresalía de la meseta, por eso está en la meseta, porque hace 12.000 años el mar Mediterráneo golpeaba, llegaba hasta las patas de la Esfinge. Y alrededor, en el desierto de Sáhara, lo que hoy es el desierto de Sáhara, hace mucho tiempo que se encontraron muchísimos restos marinos. Y claro, los científicos deberían haberse preguntado, ¿qué hacen restos marinos en el Sáhara? Es señal de que eso en algún momento fue el fondo del mar y eso se levantó. De ahí los restos marinos que tiene. Y ahí encajaría ese cuento, esa leyenda, esa tradición egipcia. Estas maravillosas esculturas de esfinges griegas que tienen más de 2 metros de altura. ¿Veis? Aquí tenemos busto y cabeza de mujer. Los ojos, todos los ojos de las esfinges son enigmáticos. Recuerdan muchísimo a las estatuas antiguas de Egipto y a las primeras estatuas que hicieron los griegos inspirándose en Egipto, a la edad arcaica griega. Son unos ojos grandes, igual que pasa en Sumer, en los sumerios igual. Vais a encontrar unos ojos enigmáticos, casi hipnóticos, que no miran a este plano de la Tierra. Es como si nos invitaran a profundizar y observar lo que hay más allá de las cosas físicas. Mirad, ahí se ven muy bien los ojos, esa mirada tan increíble y esa media sonrisa esbozada. Esta la he traído, se encontró en Chipre, porque aquí podéis ver las alas. Está encontrada en Chipre, pero es influencia egipcia. Y quería que la vierais porque normalmente no asociamos las alas a la esfinge de Gizeh, pero hay en pequeño, en Egipto, esfinges más pequeñitas que conservan las alas. Y esta la he traído por ello, para que lo vierais. Los griegos poetizaron de una manera increíble el mito o el símbolo de la esfinge, sobre todo a través de dos de sus gigantes, que son, uno sería Hesíodo, en la teogonía, y el otro es Sófocles, uno de los 3 grandes de la tragedia griega. Sófocles, del cual tenemos una pérdida inmensa, porque escribió más de 100 obras de teatro y solo se han conservado 7. Entre esas 7 que se han conservado tenemos Edipo Rey y Edipo en Colono. Y cuenta la leyenda griega que hubo un tiempo que la ciudad de Tebas, la Tebas griega, hay otra Tebas en Egipto, la Tebas griega había profanado de alguna manera lo sagrado y entonces los dioses enviaron un monstruo, hijo de Tifón y de Quina, o sea, hijo de otros 2 monstruos, esos de la mitología griega, y se puso en un gran abismo a la entrada de la ciudad y a todo viajero que llegaba del exterior le hacía una serie de preguntas esa esfinge. Y si no contestaba correctamente, se lo zampaba. Es así que Edipo significa el de los pies hinchados, el errante, el peregrino. Es un símbolo de todos los seres humanos que una o muchas vidas vamos moviéndonos sin parar. Y sería bueno preguntarnos a dónde vamos. ¿Qué estamos queriendo conseguir con todo nuestro movimiento, nuestro estrés, nuestra velocidad? Pero, ¿qué queremos? Edipo, cuando nace, como había un oráculo que le había avisado a su padre Iolao y a Yocasta, su madre, que si tenían un niño sería el asesino de su padre, nada más nacer el niño, pues se descuidaron y el niño nació. Y entonces, la vieja historia, se lo dan a un pastor del palacio para que el pastor lo abandone en el bosque
y que muera. Le taladran los tobillos y todo para que no pueda caminar, de ahí el nombre de pies hinchados, Edipo, y llega, el pastor se niega a matar al niño, se lo entrega a otro pastor y lo lleva a otra familia, de otro rey. Edipo crece creyendo que esos son sus verdaderos padres, cuando no lo son. Bueno, hay una serie de peripecias que no la cuento para que leáis a Sófocles. Bueno, y al final resulta que sin saberlo, un buen día le cierran el paso los hombres y tiene que luchar Edipo y los mata porque le cierran el paso. Y resulta que uno de los dos hombres que mata es su padre. Pero él no lo sabe, él se está defendiendo. Es así que llega en su caminar delante de la esfinge. Y dice que la esfinge le hace... Hay muchas versiones. La que se ha hecho más popular es la que le pregunta la esfinge Edipo. ¿Cuál es el ser que en el amanecer camina a 4 patas? Al mediodía a 2 patas y en el atardecer a 3 patas. Y Edipo, que era muy inteligente, le dice, el ser humano, que cuando nace, gatea, se apoya en los 4 extremos. Al mediodía es adulto, va a 2 pies. Y ya de anciano, se tiene que apoyar en un bastón y utiliza 3 patas. Esa es una versión. Hay otra versión que dice que la pregunta es, hay 2 hermanas. Una nace de la otra. Y esta, a su vez, es engendrada por la primera. ¿De qué se trata? A ver, ¿de qué se trata? Si no, la esfinge puede venir y... ¿Puedes repetirlo? ¿De qué? ¿Y puedes repetirlo? Sí, que hay 2 hermanas. Sí. Una hermana nace de la otra. Y a su vez esta nace de la primera. Bueno, algunos dicen que es el día y la noche. A mí me gusta otra versión más antigua, que dice que es la vida y la muerte. Que en realidad la muerte no existe, simplemente es un círculo, como enseñan todos los grandes filósofos. Nada en el universo muere. Simplemente todo sufre una transformación. El fundador de Acrópolis decía, bueno, que esto es una versión un poco jocosa, pero que tal vez, yo quiero pensar personalmente, que a lo mejor esa pregunta de la esfinge se refería más bien a ¿quién eres, viajero? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Podría ser una posible respuesta a qué es lo que hace la esfinge en esa entrada a Tebas. El caso es que, como Edipo responde, hay 2 versiones. Una es que la esfinge se lanza al barranco y queda liberada a Tebas. Otra versión es, como lo veis ahí en la lanza, de la pintura de Ingres, que con su lanza atraviesa la esfinge y Edipo entonces llega a Tebas. Una vez llega a Tebas, resulta que el oráculo dice que aquel que sea capaz de matar a la esfinge se convertirá en rey de Tebas y se casará con la reina de Tebas. Edipo no lo sabe, su madre tampoco, la reina es su madre. Bueno, pasan toda una serie de peripecias y hay un oráculo, Tiresias, que le dice a Edipo, no quieras investigar más la verdad, quédate en paz, quédate tranquilo. Pero Edipo dice, no, yo quiero saber la verdad, ¿quién mató a mi padre? Y al final descubre que él, sin saberlo, sin quererlo, es el autor de la muerte de su padre y que se casó con su madre. Bueno, la historia continúa y Sófocles, cuando tiene 90 años, el gran Sófocles, dedica un homenaje a la figura de Edipo y, acompañado de su hija, la gran heroína griega, ¿quién es? Antígona. Antígona, esa dama tan impresionante que tuvo que elegir entre su propia conciencia o la ley del Estado, porque no querían enterrar a su hermano, y eligió su propia conciencia.
sin importar el peligro que corría, un poco de la manera socrática. Es así que Edipo, ciego, cojo, acompañado del brazo por su hija Antígona, se desplazan desde Tebas hasta el Ática, la zona de Atenas, donde gobierna Teseo. Teseo los acoge con bondad y cuenta la leyenda, cuenta Sófocles, que Edipo muere y habita en el bosque donde cantan las Euménides o las musas. Y desde ese momento se convierte en protector de toda la Ática. Para la tradición griega, aquellos que están ciegos en lo material, son aquellos que han descubierto lo que hay en profundidad del ser humano y de la vida. Por eso Tiresias, el gran adivino, Edipo, son ciegos físicos. Son los que ven, los que comprenden, o sea, los que han descubierto la verdad. No sé cómo vamos de tiempo. 8:20. El profesor Libraga explicaba en una de sus cátedras que tenemos tres formas de comprender o acercarnos al misterio de la fe. Una forma sería a nivel humano, otra a nivel de político, de la ciudad, de un país, y otra a nivel de la humanidad. A nivel humano, tal vez la esfinge representa la capacidad de convertir la garra, la ambición, la pasión, el odio, la ignorancia, convertirlo en aquello que Platón llamó lo bueno, lo bello, lo verdadero y lo justo. Esa es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros, si realmente queremos ser seres evolucionados. A nivel político, a nivel de una ciudad, a nivel de un país, la cabeza de la esfinge representaría lo que sería el verdadero gobierno. Nadie tiene derecho a gobernar a nadie, a menos que sea más sabio y más justo. No más listo, no que tenga más poder, no que tenga más dinero. Por eso, el gobernante en la República Ideal de Platón no quiere gobernar, lo tienen que obligar a gobernar. Porque ese es un hombre sabio, es un hombre justo, no tiene ningún interés por el poder, no tiene ningún interés por el dinero. Entonces la esfinge representaría la posibilidad de que en algún momento de la historia de la humanidad seamos capaces de poder obedecer realmente solo a los hombres dignos, a los sabios, a los justos. Y a nivel de humanidad, ¿qué representaría la esfinge? La esfinge es una. Ha sido capaz, a través de la luz de la sabiduría, de sincronizar los diferentes elementos. Así como en una ciudad o en un país o en un mundo, hay diferentes componentes. Por eso la función fundamental de un verdadero gobierno sería la educación, no la economía, no la tecnología, sino permitir que cada uno de los seres humanos pueda realizarse. El que tenga semilla de músico, que pueda realizarse como músico. El que sea médico, que viva como médico. El que sea transportista, que sea transportista. Cada uno que se realice según su característica propia. Porque no existe la igualdad en el universo, ni tampoco entre los seres humanos. Somos maravillosamente diferentes como esta mano. Si esta mano fuera igual, los dedos, no sirve para nada. En cambio, esta mano, siendo los dedos diferentes, nos permiten funciones tan maravillosas como curar, como tocar el piano, como pintar, como acariciar. Gracias a que esos diferentes dedos están unidos. Eso sí, diferente no significa que nos tengamos que matar o enfrentar nosotros, sino que tenemos derecho a realizar aquello que sueña en nuestra alma. Cada niño, cada niña, cuando viene al mundo, tiene un sueño. Y no puede ser que los sistemas actuales lo que hacen es machacar esos sueños, desde tú a producir.
y la Esfinge, a nivel de humanidad, nos diría que así como el universo, que la palabra significa es un solo verso, el universo es uno solo, aunque contenga miles de millones de galaxias, es un solo universo. Así también la humanidad es una sola humanidad. Ese racismo estúpido, físico o intelectual o religioso que separa y enfrente a los humanos entre sí es una barbarie que va en contra de las leyes más elementales de la naturaleza. Solo hay una humanidad. Y no importa el color de la piel, el idioma, el lugar donde uno ha nacido, si es de padres conocidos o desconocidos, no importa. Somos humanos. Y como decían los grandes romanos de la antigüedad, cuando alguien nos pregunte, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? Soy un ciudadano del mundo. Soy un ser humano. ¿Qué importa todo lo demás? Por eso, cuando la Esfinge se pone delante nuestro, cuando vayáis, supongo que todos lo habéis visto, la Esfinge de Gizeh. ¿O no? ¿Qué hago yo hablando a gente que no ha visto la Esfinge de Gizeh? Esto se me avisa al comienzo. Pues mañana cogéis un avión que van a los políticos a ir a Egipto, ahora podéis ir a visitar Egipto a un precio más barato. La miráis diferente. Tal vez la Esfinge es un espejo que nos pregunta, ¿quién eres? Hombre, mujer, joven o viejo, ¿quién eres? ¿Qué estás buscando con ese desasosiego? ¿Por qué no haces como te enseñó Apolo a través de Delfos? ¿Por qué no empiezas a conocerte a ti mismo y a mejorarte a ti mismo? ¿Por qué no vas a una escuela de filosofía de manera clásica, como en Metrópolis, donde estas cosas inútiles, como diría Nunzio Ordine, el gran filósofo italiano, estas cosas inútiles de las humanidades, que se la quieren cargar de todas las universidades del mundo, estas cosas inútiles nosotros consideramos que son las más útiles del mundo. Porque si no, decía ante Romina, que a mí me caracteriza cierto entusiasmo. Se lo debo a la filosofía. Porque el cuerpo físico cada vez tiene más achaques. A mis 200 años ya no puedo durar mucho más. Pero gracias a la filosofía le debo el que no me importa, ni tengo miedo a la muerte tampoco, ni al día de mañana. Porque sé que la naturaleza es justa. Porque sé que hay leyes en la vida. Es así que, recordando un viejo escrito de Platón, cuenta el divino que hace mucho, pero mucho tiempo, había una humanidad que era muy feliz en la Edad de Oro. Conseguía las cosas sin esfuerzo. Y un buen día los dioses miran a esa humanidad y dicen, pero estos humanos lo tienen muy fácil todo esto, ¿eh? Vamos a ponerle alguna dificultad. Porque ahora, a primera vista, encuentran la verdad y la felicidad. No puede ser, le tiene que costar un esfuerzo. Y entonces uno de los dioses jóvenes dice, bueno, podemos esconder la felicidad y la verdad en lo más alto de las montañas, arriba del Himalaya nevado. Otro dice, no, en lo profundo de los océanos. Seguro que ahí no lo encontrarán. Otro dios dice, no, en lo más hondo de las cavernas. Se acerca un dios un poco más viejo. Y dice, no, los humanos son muy inquietos. Y seguro que ahí lo van a encontrar. Dice, bueno, ¿y dónde propones tú que lo escondamos? En su propio corazón. Porque ellos son tan inquietos que siempre buscan la felicidad por fuera. Pongámoslo en su corazón. Y ahí les costará más de encontrar. Tal vez esto es una reflexión mía. No digo que sea la verdad de muchos de nosotros. Tal vez la Esfinge nos plantea, ¿por qué no te conoces a ti mismo? ¿Por qué no buscas en tu interior? Con esto no digo que no trabajemos, que no tengamos una vida social. No digo nada de esto.
Digo simplemente, ¿por qué no nos conocemos un poquito mejor? ¿Y por qué no desarrollamos esa capacidad que todos tenemos de inocencia, de bondad, de justicia, de poder compartir, de poder ver en qué puedo ser útil a otros? Por eso, en esta escuela unimos filosofía, cultura y voluntariado. Porque un filósofo que no se preocupe por mejorar a la humanidad no es un verdadero filósofo. Es un intelectual podrido, vencido, engañado. Para terminar, quiero traeros las palabras de un poeta. Un poeta que en esta casa amamos mucho. Un poeta mexicano que hablaba de la esfinge. Yo no te digo que la esfinge no se levante en la desembocadura de todos los caminos. Lo que te digo es que aunque aparentemente malvada, la esfinge tiene piedad de nosotros. Yo no te digo que no haya más dolores que alegrías. Lo que te digo es que los dolores nos hacen crecer de tal manera que después de sufridos no los cambiaríamos por todas las alegrías del mundo. Yo no te digo que no haya hombres malos y mezquinos. Lo que te digo es que son hombres débiles a quienes debemos elevar. Seres oscuros que no saben dónde está la luz. Yo no te digo que el amor no haga daño. Lo que te digo es que estoy resuelto a amar mientras viva. A amar siempre, siempre.